Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Estamos hablando del hombre espiritual y estamos hablando que el hombre necesita crecer espiritualmente. Establezcámoslo a través de la palabra. En primer lugar, yo quiero que usted note en este versículo de Mateo capítulo 5, verso 48, Jesús establece a sus discípulos, porque aquí estaba hablando con los discípulos, no estaba hablando con las multitudes, no estaba hablando con los enfermos, no estaba hablando, porque usted sabe que habían multitudes que le buscaban, habían enfermos que lo llevaban para que lo sanaran, habían fariseos que lo buscaban a Jesús para contrariarlo y para ver en qué lo encontraban mal parado a Jesús. Él está hablando aquí con sus discípulos y le dice a los discípulos: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora, eso está en Mateo 5:48. Ahora, veamos esta expresión de Jesús. Dice: sed pues vosotros, le dice a los discípulos, perfectos. Esta palabra perfecto es importante que la entendamos. Esta palabra perfecto viene del griego telión, que significa, mire el significado de esta palabra: maduro, completo, terminado. El propósito final del Señor es llevarnos a la madurez. O sea, aquí arriba se puede traducir esta parte como: sed pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en el cielo es maduro. Entonces, la intención del Señor es que nosotros maduremos a la estatura de su Hijo Jesucristo. La palabra perfecto, ojo con esto, la palabra perfecto, sin defectos, sino uno que es maduro, uno que es maduro. Permítame un segundo, por favor. Ok, sigamos, perdón. Sigamos. Entonces, estamos hablando de el término perfecto. El término perfecto no es que sea alguien sin defecto. O sea, Dios no nos está pidiendo que no, porque nosotros si escuchamos solo esta palabra y que dijo el Señor: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es que está en el cielo es perfecto, nosotros decimos: wow, ¿cómo voy a ser yo perfecto como Dios? Solo Dios puede ser perfecto. Y es cierto. Pero la palabra perfecto en realidad lo que está diciendo o lo que está llamando a los discípulos es hacia la madurez, que es diferente. No es perfectos que ya no tengamos defectos. O sea, todos tenemos defectos porque somos humanos, nos equivocamos, a veces tomamos malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene que ver, el ser perfecto no tiene que ver con que no tengamos defectos, sino que tiene que ver con madurez, con maduración. Cuando usa la palabra perfecto, ahí el Señor está hablando del griego telión, que significa madurez. Ahora, veamos otro versículo que también ocupa este mismo verbo que es perfecto. Permítame un segundo, vamos a ver, aquí está. Ok, mire Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Dice la escritura: y él mismo, o sea Jesús, porque viene hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ok, aquí habla de los 5 ministerios. Ahora, yo quiero que vean que quien constituye los pastores, los profetas, los evangelistas y todos esos, los 5 ministerios es Jesús. Nosotros, los que tenemos un llamado al pastorado, no nos hemos puesto nosotros, sino que hay un llamado de parte de Dios. Pero no quiero enfocarme en eso, sino que quiero que vea que los 5 ministerios, en el verso 12, dice: ¿para qué son? Dice: a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí ven el verso 12, podemos ver otra vez la palabra telión, que significa perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos, o sea, a todos los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigamos avanzando, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, y aquí vuelve a usar el verbo, perfecto, a un varón maduro. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, que Dios nos está llamando y ha dejado a ministerio, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, todos ellos han sido llamados para traer un perfeccionamiento en los hijos de Dios. Dice, a un varón perfecto. Y mire lo que sigue diciendo el verso 13. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo que está diciendo claramente ahí en la Escritura es que nuestro ejemplo de un varón perfecto y la medida, si usted quiere, la altura de ese varón perfecto, hablando de que, por ejemplo, si yo le dijera a usted el día de hoy, mire, yo tengo 12 años de edad, usted no me creería porque tengo canas, porque ya soy un poco más alto, más ancho, ¿verdad? Que un niño de 12 años, etcétera. Entonces, posiblemente usted no me crea. Pero lo que está hablando aquí el verso 13 dice, a un varón perfecto, a la medida, o sea, al tamaño, sí, que tenemos que anhelar nosotros llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo que Jesús, hasta donde Jesús llegó en su estatura espiritual, es hasta donde usted y yo debemos de anhelar llegar. Verso 14. Y aquí está por qué quiere Dios que nosotros crezcamos. Aquí está el por qué debemos nosotros crecer. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuación significa, es un término que se usa en el mar. Fluctuar significa bajar, subir, irse a un lado, irse a otro, etcétera. Entonces, cuando dice, para que ya no seamos niños, usted a un niño lo puede engañar. Usted a un niño le puede decir, Marco, comete este dulce, y a lo mejor el dulce es picante, o qué sé yo. Un niño cree, un niño se roban a los niños hoy en día en estas sociedades, porque los niños muchas veces no ven el peligro. Entonces, lo que está diciendo acá el verso 14 es que nosotros necesitamos ser perfeccionados a la estatura de Cristo para que ya no seamos como niños fluctuantes. ¿Y a qué se refiere que podemos fluctuar? Se refiere, más adelante dice, llevados por doquiera, o sea, para cualquier lado, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ojo, ¿por qué Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente? Porque si nosotros crecemos espiritualmente, difícilmente una secta, difícilmente alguien que no sabe la palabra de Dios, difícilmente alguien que venga con pensamientos errados, doctrinas erradas, nos van a mover. Usted va a poder discernir y va a poder decir, esto no es de Dios, esto... Entonces, por ejemplo, no sé si usted sabía, pero hay grupos, así lo voy a llamar, hay grupos y sectas que usan el nombre de Jesucristo y lo invitan, te invito a una reunión. Ah, sí, ¿a dónde vas? Bueno, yo voy a los discípulos de Cristo de no sé qué, de no sé cuánto, y usted llega y se sienta y de repente comienza a oír que astralidades y que el cosmos y que ¿cómo que se llaman? Los extraterrestres y esto y lo otro. Y entonces, si usted conoce la palabra, usted va a decir, momento, esto no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor a través del crecimiento que nosotros podemos lograr? Es que ya no seamos niños, que ya no le creamos cualquier cosa a la gente, sino que le creamos a la palabra de Dios, que crezcamos, que maduremos. Así como es difícil llevarse a un hombre ya maduro y es fácil llevarse a un niño, de la misma manera está usando la misma figura el apóstol Pablo con los efesios y diciéndoles, ¿saben qué?
ustedes deben crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no sean como niños, o sea, llevados por doquier. Usted, por ejemplo, se pone a hacer fuerza como un niño y un hombre tiene muchísimas más fuerza que un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos entrar en un montón de diferencias entre un niño y un adulto, pero estamos hablando de la importancia de crecer. Entonces, podemos ver que Dios, en primer lugar, Jesús le dijo a sus discípulos, y en segundo lugar, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, la necesidad de crecer, la necesidad de ya no estar como niños espirituales, sino crecer. Así como un niño se va desarrollando. Yo tengo la bendición de tener 2 hijos y uno en camino. Y por ejemplo, mi hijo mayor de 7 años, yo lo he visto crecer y para mí es fantástico. Yo sé que usted, los que somos padres, podemos acordarnos de qué bonito es ver crecer a nuestros hijos. Igual es el Señor. El Señor anhela que nosotros, espiritualmente hablando, crezcamos. Ya no seamos como niños. Amén. Entonces, veamos. El hombre espiritual y su crecimiento. Veamos este versículo acerca del crecimiento. Mire, lea conmigo. Por eso yo pongo los versículos acá en la presentación para que usted pueda mantener ahí un poco más atento su mirada en la pantalla. Dice Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14. Dice el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decirnos y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 14, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, mire la palabra, debiendo ya ser maestros, o sea, debiendo ser ya maduros, maestros son aquellos que enseñan a otros. Entonces, esta gente que se le fue dirigido en la carta de los Hebreos, no habían alcanzado esa madurez. Después de tanto tiempo, o sea, es decir, después de un tiempo de nosotros haber acercado al Señor, haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, se tiene que comenzar a ver la diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Tenéis necesidad, dice, que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, yo no sé si usted se ha fijado, pero hay personas que ni siquiera le pueden decir por qué, por ejemplo, nosotros no bautizamos niños, por ejemplo. Hay gente que sí lo sabe, pero hay gente que no. ¿Por qué? Porque no le dan mucha importancia a la palabra, porque piensa que no es importante. No, mire, yo de doctrina, yo de todo eso, mejor prefiero no saber. Perdónenme, pero ahí está diciendo, el apóstol está diciendo que esta iglesia, estos hebreos, esta iglesia en Israel, tenía necesidad que les volviera a enseñar cuáles eran los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, o sea, tenían necesidad como un niño recién nacido. Usted, un niño recién nacido de 2 meses de nacido, no le puede dar otra cosa que leche. Entonces está usando esa figura. Está diciendo, ustedes tienen que vuelva a darles leche y no un alimento sólido. ¿Para quién es el alimento sólido? Para un adulto. Verso 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño espiritual, es niño, o sea, es inmaduro, no ha madurado. Verso 14. Pero dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Oiga esto, madurez. ¿Por qué necesitamos crecer espiritualmente? Para que nosotros podamos alimentarnos de cosas sólidas, alimentarnos de la palabra de Dios. Ya, como decimos en buen salvadoreño, ya no nos dan atol con el dedo, más bien nos alimentamos, nos mantenemos sólidos, decimos, eso que me dijo fulano no es tan así, porque la Biblia dice tal cosa. Entonces, ahí nosotros ya comenzamos a ver ese crecimiento. Para los que por el uso, dice, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, sigamos leyendo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Mira lo que está diciendo todos estos versículos acerca de la madurez. Yo estoy hablando acerca del hombre espiritual y de la necesidad que tiene todo hombre espiritual. Cuando digo hombre, me refiero a mujer y varón. No estoy refiriendo, o sea, hombre en general. Usted sabe que en la Biblia
cuando la Biblia habla de que hizo el Señor a Adán y a Eva, varón y hembra los creó, pero en el capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre, y ahí estaba Adán y Eva. Entonces, hablo del hombre espiritual, pero esto aplica también a las mujeres. Verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto es un término que cada vez tiene mayor desuso acá en el país, pero perito quiere decir un técnico. Por ejemplo, antes les decían, este es un perito de contabilidad. Significaba que no tenía la licenciatura, sino que era un técnico en contabilidad. Entonces Pablo está diciendo, se está poniendo él como perito arquitecto, o sea, él es un técnico en la edificación, ¿ok? Del cuerpo de Cristo, porque mire lo que dice, pero yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, miren, aquí podemos ver cómo nosotros crecemos espiritualmente. En primer lugar, el fundamento lo pone el apóstol Pablo en este caso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es el que comenzó la iglesia en Corinto. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, yo me lo gané a ustedes para el Señor. El fundamento es Cristo, ¿ok? Entonces, yo les puse el fundamento, les enseñé quién era la verdad, ¿ok? Y de ahí dice, y otro, o sea, otro ministro edifica encima, ¿ok? Entonces, ahí van dos personas, edificando ¿a quién? Al hombre espiritual. Pero, punto y coma, pero cada uno, aquí va la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, miren, es tan sencillo que yo soy responsable de edificar mi corazón espiritualmente. Yo no puedo decir, es que mire, hermano, yo no sé mucha Biblia porque fíjese que en la iglesia donde yo me convertí casi no hablaban de la Biblia. Fíjese que tal cosa, fíjese que a mí el pastor no me hacía ni caso, a mí nadie me enseñó la Biblia. Es que no está hablando ahí de la Biblia, no está hablando solo de la Biblia, está hablando de que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado cómo vamos a sobreedificar. Nos pasa, el apóstol Pablo nos pasa la pelota a nosotros en el buen sentido del basquetbol. Nosotros está explicando el apóstol Pablo cómo se edifica al hombre espiritual y de repente dice ahí al final del verso 10 dice, pero cada uno, o sea, cada uno de nosotros, usted ahí donde está en su casa, yo aquí donde estoy en mi casa, soy responsable de cómo sobreedifico. Yo soy responsable de mi vida espiritual. No es la iglesia, no es el pastor, soy yo el responsable. Si yo no crezco espiritualmente, no es culpa del pastor, es culpa mía. ¿Por qué? Y usted dice, no, pero mire, si el pastor no le da estudios a uno y esto, perfectamente usted puede orar, buscar un programa donde pueda aprender la palabra de Dios o buscar una iglesia. Si en su iglesia no hay alguien que enseñe realmente la palabra de Dios, yo soy responsable y yo tengo que buscar la palabra de Dios. Verso 11, sigamos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Aquí está hablando del fundamento en el verso 11. ¿El cual es quién? Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento yo edifico, mire lo que vamos a edificar. Ahí lo pongo en rojo, que lo que yo le decía, que cada uno somos responsables. Ahora, ¿qué vamos a edificar? Algunos dice, van a edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno y con hojarasca. Hay tres materiales que se puede edificar y va a venir el fuego y no va a quemar ese material. Y hay tres materiales que yo puedo edificar y ese material se va a quemar. Los primeros tres, oro, plata y piedras preciosas, con el fuego, en lugar de quemarlos, los purifica. ¿Ok? Y los últimos tres, madera, heno y hojarasca, cuando viene el fuego, los quema y queda nada más cenizas. Entonces está usando, el apóstol Pablo está usando
en primer lugar, cómo estamos edificando y en segundo lugar, qué estamos edificando. Mire el verso 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán, ¿qué? Reveladas. Es decir, va a venir el fuego de la prueba. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con este versículo? Se está refiriendo a que, por ejemplo, si yo estoy edificando lo espiritual y no estoy poniendo, no me estoy afanando por lo que no es espiritual, si yo estoy edificando lo espiritual y viene encima enfermedad, por ejemplo, o viene encima un problema grave en mi familia, lo que se va a manifestar que era de Dios en mí y que no era de Dios en mí. No sé si se ha fijado, pero el hombre, y esto es un principio bíblico, el hombre es manifestado por la prueba. Algunas personas dicen, mire, las pruebas no solo son feas, las pruebas a veces también tienen que ver con dinero. Por ejemplo, también son buenas. Es decir, le voy a poner un ejemplo, lo que le quiero decir. Algunos dicen, miren, a este, cuando lo ascendieron, dice, se arruinó en los trabajos, vean. Este, mientras no era jefe, era muy buena gente. Lo ascendieron y se arruinó. Entonces, no se arruinó cuando lo ascendieron. Cuando lo ascendieron, se manifestó lo que era. Amén. Dicen algunos, no, mire, mientras no tenía dinero, ahí buscaba al Señor. Pero media vez le comenzó a ir bien en el trabajo, en el negocio, en las cosas del negocio, ya se arruinó. No, el negocio, el que le haya ido bien económicamente, manifestó lo que estaba pasando. Que esta persona no estaba siendo edificada espiritualmente. Amén. Yo espero que me esté dando a entender. Si no, igual al final siempre doy espacios para preguntas y ahí podemos ir viendo. Amén. Entonces dice, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Dios le va a decir, qué bien, buen siervo fiel. Y el verso 15. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, es decir, la salvación no es por obras, ¿sí? Vamos a ser salvos por abrirle nuestro corazón al Señor. Pero el fuego va a manifestar si estamos edificando bien o si estamos edificando mal. Amén. Ahora, usted me va a decir, estamos hablando de la importancia del crecimiento del hombre espiritual. Usted me va a decir, ¿y cuáles son los beneficios de que yo sea edificado y que yo crezca espiritualmente? Yo se los quise esta noche, enumerar los beneficios de ser maduros, los beneficios de crecer espiritualmente. Y encontré por lo menos 5 bíblicamente hablando. El primero, 1 Corintios 3, del 6 al 9, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da ¿qué cosa? El crecimiento. Entonces, en 2 ocasiones, Pablo dice que el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio de que yo crezca espiritualmente? El primer beneficio es que mi relación con Dios, si yo crezco espiritualmente, eso es un reflejo de mi relación con Dios. Demuestro mi relación con Dios. Si usted ve a alguien complicado, que toda la vida pelea, que toda la vida es complicado, ¿sabe lo que está manifestando? Que no está cerca de Dios. Porque cerca de Dios, dice Pablo, cada uno de nosotros va a crecer, va a tener crecimiento, porque Dios es el que da el crecimiento. Amén. Sigamos. Número 2, alcanzamos las promesas de Dios. En primer lugar, cuando yo crezco espiritualmente, yo demuestro mi relación con Dios. Segundo lugar, alcanzamos las promesas de Dios. ¿Cuánta gente usted y yo hemos conocido en las iglesias que llevan 10 años, 20 años, 40 años y siguen siendo las mismas personas complicadas? Y usted no ve que a esta persona avance. Entonces, pareciera que no hay un avance en la vida de ellos. Entonces, mire, de esto se trata, de alcanzar las promesas de Dios.
Algunas personas dicen, no, yo creo, yo esto, yo otro, y no pasan del mismo lugar. Entonces, el que yo crezca espiritualmente va a hacer que yo alcance las promesas de Dios. ¿Sabía usted? Oiga esto. ¿Sabía usted que en la Biblia, solo en la Biblia, hay más de 3.300 promesas generales para usted y para mí? Sí, hay un montón de promesas. Que Él va a ser nuestro ayudador, que no nos va a faltar el recurso, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿por qué a veces nos falta? ¿Por qué a veces esas promesas no se hacen realidad? Se lo voy a demostrar con este versículo. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso del 1 al 3. Mire lo que dice. Pero también digo, decía Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entre tanto que el heredero es niño, nosotros somos herederos de Dios. Así lo dice la Escritura. ¿Por qué a veces no alcanzamos las promesas, la herencia de Dios? Porque seguimos siendo niños. Y mientras nosotros seamos niños espirituales, en nada diferimos con el esclavo. Aunque es señor de todo, o sea, el heredero, el niño es el señor de todo, sino que está bajo tutores, cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Entonces, mire, ¿por qué hay promesas que nosotros no alcanzamos? Porque no crecemos. Y mientras el heredero es niño, a usted no le pueden dar las promesas de Dios. Es como que yo a mi hijo de 7 años hoy, yo le diga, vaya hijito, mira, te voy a dar las llaves del carro, anda a manejarlo. Entonces, yo no le puedo hacer eso a mi hijo de 7 años. A lo mejor él va a ver, él va a encontrar dónde meter la llave, encender el carro, cambiar la palanca de velocidad y se va a ir a hacer, va a ir a chocar ahí enfrente donde el vecino. ¿Por qué? Porque es un niño. De la misma manera, así como yo no soy capaz de darle algunas responsabilidades a mi hijo porque es muy pequeño, también el Señor no nos puede dar muchas promesas porque nosotros no crecemos espiritualmente. Entonces, ojo con eso. Mientras nosotros seamos niños espirituales, no alcanzamos todas las promesas o todo el potencial, digamos, todo el potencial que de Dios podemos alcanzar. Entonces, beneficios para madurar o para anhelar crecer en el Señor. Número 1, que es un reflejo de mi relación. Número 2, alcanzo las promesas de Dios. Y número 3, que la madurez nos lleva a parecernos a Dios. ¿Se recuerdan este versículo que fue con el que comenzamos? Dice, sed pues vosotros perfectos, ¿cómo? Como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, cuando nosotros, aquí está diciendo, sed pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en el cielo es maduro. Entonces, nosotros alcanzamos o nos parecemos, mientras más crezcamos espiritualmente, más nos vamos a parecer a Dios. Más misericordia vamos a dar. Más vamos a tener oportunidad de hacer el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer gente en el Señor, en el cristianismo, que usted solo media palabra habla con ellos. Y mire, y es una bendición con estas personas hablar. Son gente madura, es gente que ha alcanzado un cierto nivel de espiritualidad con Dios. Mire este otro versículo, Efesios capítulo 4, verso del 11 al 14. Y él mismo constituyó, esto ya lo leímos también, a unos profetas, a otros evangelistas, pastores, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y lo que me interesa es esta última parte, aquí lo pongo en rojo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el mismo Dios quiere que nos parezcamos a Él. Dios está motivándonos que crezcamos espiritualmente para que al crecer espiritualmente nos parezcamos más a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, le voy a contar lo que a mí me pasa a veces. A veces yo
no he estado tanto tiempo tan cerca del Señor que no me parezco muchito a Él. Entonces de repente me habla un familiar mío, mi hermano, me dice, mira, meme, me dicen a mí, de cariño, ¿verdad? La gente de confianza, y me dice, mira, meme, y si yo ando en mi carne, ¿qué querés? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces nos pasa. Entonces, mientras más nosotros nos acerquemos al Señor y procuremos madurar, crecer en el Señor, más nos vamos a parecer al Señor. De repente usted ya no va a hablar como hablaba antes. De repente usted ya no va a refunfuñar como refunfuñaba antes. De repente usted ya no va a decir malas palabras como decía antes. ¿Por qué? Porque usted está creciendo, usted va creciendo y cada vez que crece se parece más al Señor. Y dice que nosotros debemos de crecer ¿hasta cuándo? Ahí dice en rojo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, tercer beneficio de madurar es que nos parecemos más a Dios. Amén. Número cuarto, el cuarto beneficio de por qué madurar, por qué crecer espiritualmente. Número 4, demuestra que somos hijos de Dios en desarrollo. Mire, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, el otro beneficio que nosotros podemos desarrollarnos espiritualmente, porque aquí habla de la disciplina, pero está hablando del desarrollo de nosotros como hijos, porque dice, el Señor al que ama, o sea, como hijos somos amados, entonces Él nos va a disciplinar. Y disciplina no solo es azote, porque ahí dice disciplina y azote. Entonces, también hay castigo, porque a veces Dios nos va a dar un par de varazos para que aprendamos. Pero no solo es castigo, sino disciplina. ¿A qué se refiere disciplina? Por ejemplo, yo sé que usted hoy ya no necesita como cuando tenía 3 años o 6 años, que ande su mamá, su papá detrás de usted, diciéndole, por favor, anda bañate. Si usted necesita a estas alturas, que anden detrás de usted, siendo un adulto, que anden detrás de usted diciéndole, anda bañate, anda bañate, anda bañate, y usted anda con la toalla ahí corriendo y bien feliz, usted no ha madurado. Entonces, usted necesita desarrollar disciplina. Entonces, demuestra que somos hijos de Dios en desarrollo. El que nosotros crezcamos, otro beneficio es que demuestra que somos hijos de Dios, que estamos siendo disciplinados y corregidos por Dios. Amén. Y el quinto beneficio, con esto voy a ir terminando la parte de los beneficios. ¿Por qué crecer espiritualmente? El quinto beneficio es que porque podemos discernir entre el bien y el mal. Para mí este es de las más importantes. ¿Por qué debemos nosotros crecer espiritualmente? Dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, otro beneficio de crecer espiritualmente es que podemos discernir. De repente a usted le van a venir miren, de verdad, créanme, yo no sé si me va a creer esta parte, pero de verdad, créanme. Yo no sé si usted se ha fijado, pero a veces yo sé cuando la gente me está mintiendo. Yo discierno. A veces la gente me está diciendo y muy convencida. Me dice, no, hermano, es que fíjese que esto y que lo otro, y que hay aquí, que allá, y me comienza a dar, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Me comienza a dar un montón de excusas. Entonces,
Y créamelo, uno sabe, uno discierne cuando le están mintiendo. Entonces, cuando usted crece espiritualmente, usted puede discernir. Usted puede discernir, por ejemplo, cuando usted se despierta en la madrugada y sabe que es Dios quien lo está despertando. Y usted puede discernir cuando se despierta en la madrugada y es las preocupaciones las que lo despiertan. Usted de repente tiene su amigo y usted discierne que esa amistad no es buena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es necesario discernir? Por supuesto que es necesario discernir. Entonces, ese es otro de los beneficios. Entre más maduro soy yo, más discierno. Entre más me meto yo con el Señor, entre más crezco espiritualmente, yo voy a discernir más, voy a discernir los tiempos, voy a discernir las personas, voy a discernir las palabras. Cuando alguien le está hablando a usted con malicia, cuando alguien le está hablando a usted por embaucarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted ya tiene sus sentidos espirituales ejercitados, ya es alguien que discierne. Entonces, es importante crecer espiritualmente. Claro que sí, claro que es importante. Ahora, miren, cierro con este versículo. Pablo decía a los Corintios, en el capítulo 13, en el verso 11, dice, cuando yo era niño, y aquí no está hablando de su niñez física, aquí está hablando de su niñez espiritual. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño, lo que era de niño. Entonces, mire, aquí usas tres verbos, pero antes de entrar a esos tres verbos, yo quiero que usted vea que nosotros dejamos las cosas de niño. Usted cuando ha crecido espiritualmente, usted ya no necesita que nadie le ande tocando las palmaditas en la espalda. Usted ya crece espiritualmente, usted sabe para quién sirve, de qué forma sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, miren, entonces dejamos las cosas de niño. Dice, yo dejé las cosas que eran de niño. Ahora, hablemos de los verbos que aquí usa Pablo. Dice, hablaba como niño. No sé si usted se ha fijado, pero una de las características de los inmaduros espirituales es que hablan cualquier cosa. Mire, la Biblia dice en Proverbios que el que mucho habla, peca. Entonces, usted quiere saber si alguien es espiritual o ha tenido un crecimiento espiritual, óigalo, ¿qué es lo que habla? Si habla como niño, habla puras bobadas, puras tonterías, usted no puede tener una plática real con esta persona, es un niño. Pensaba, el otro verbo es pensar, ahí se movieron ¿cómo que se llaman? Las señas que dejé. Pensaba como niño. El niño siempre anda pensando en él, primero él, segundo él, tercero él. Y entonces, el pensamiento del niño, ¿cómo es? El pensamiento del niño es que todo quiere, que todo puede, que se enoja cuando usted no le da todo, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, espiritualmente también lo podemos aplicar. Y dice, juzgaba como niño. El tercer verbo es juzgar. Usted puede saber cómo usted mismo o alguien más es alguien espiritual cuando usted ve lo que habla, lo que piensa y lo que juzga. Si lo hace como niño o lo hace como un hombre adulto, un hombre espiritual. Entonces, ojo con eso. Muy importante. Entonces, estaba queriendo cerrar yo con este versículo porque a veces nosotros decimos, no, yo soy espiritual. Mire, una cosa es que nosotros lo digamos y otra cosa es que realmente lo seamos. Entonces, ¿cómo voy a discernir yo? ¿Cómo voy a ver yo si alguien realmente es espiritual o no? Es simple. Este versículo me dice que observe lo que habla, lo que piensa y cómo juzga. De repente usted se encuentra con personas de 40 años, de 30 años, y usted dice, wow, este parece cipote, ¿cómo piensa? Eso es en la vida natural. Páselo a la vida espiritual, es lo mismo. Cuando usted se reúne con alguien para compartir del Señor, ¿qué habla? ¿Qué piensa? ¿Cómo juzga? Si de repente todo lo que hace es juzgar al hermano,
todo lo que hace es criticar a la gente. Cuidado, estamos actuando como niños. Entonces hay que tener cuidado. Yo estoy cerrando el estudio del hombre espiritual y hoy hemos querido hablar de la importancia del crecimiento espiritual. La importancia del crecimiento espiritual. Eso es lo que yo he querido esta noche trasladárselo a ustedes, hablando de los hombres espirituales. Entonces, hemos visto los beneficios, hemos visto también, hemos visto por qué Dios quiere que crezcamos. Eso fue lo primero, porque qué Dios quiere que crezcamos, y pusimos los beneficios. Dicho sea de paso, ahí me disculpo porque puse beneficios con V, ¿verdad? Pero era con B grande y es por la carrera, ¿verdad? Y no la escribí bien, las disculpas del caso. Pero se entiende. Preguntas sobre la importancia del crecimiento espiritual. Yo lo que espero de esta enseñanza es que usted sea desafiado. Que usted sea desafiado ¿a qué? A crecer más, a crecer espiritualmente. No se conforme. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a dejar de crecer? Hasta que estemos delante de Dios. O sea, yo le podría decir, mire, yo he leído tantas veces la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo he hecho esto, yo he estudiado teología, yo he hecho esto, pero todo eso no importa. Yo sigo aprendiendo. Porque la multiforme sabiduría de Dios es muchísimo más grande. Entonces yo no puedo decir, ya soy un maduro, yo ya maduré, entonces yo no necesito estudiar la palabra, yo ya no necesito compartir la palabra. Al contrario, mientras más maduros somos, más nos damos cuenta la necesidad de ser edificados en la palabra de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿será que es importante que estudiemos la palabra y que desarrollemos espiritualmente? Claro que sí. Preguntas. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta, no se preocupe y no se cohíban. Adelante. Hello. Adelante. ¿Qué onda? Adelante. Mira, ¿hay alguna diferencia en el crecimiento espiritual entre los que creen en los 5 ministerios y entre los que no creen en los 5 ministerios? Sinceramente, sí. Tocamos el versículo de Efesios capítulo 4, verso 11 al 16 o al 15. Y ahí puedes ver tú que cuando funcionan los 5 ministerios, hay un desarrollo pleno en el Señor. Entonces, no significa que las iglesias que no creen en los 5 ministerios no son edificadas, pero no lo son de una forma más efectiva. Cuando yo reconozco los 5 ministerios que Jesús ha dejado, entonces soy edificado de una forma más efectiva. Es como que yo te diga, Jairo, anda al súper, pero te vas caminando. Entonces ponerle que el súper de tu casa está a 10 cuadras y te vas caminando. No es lo mismo a que yo te diga, Jairo, anda al súper y aquí están las llaves de mi carro. Vas a ir más rápido al súper en mi carro y vas a regresar que yendo a pie. Entonces, contestando tu pregunta, ¿es más complicado? Sí, es más complicado. Cuando no están los 5 ministerios, es más complicado. No es que no se deje de edificar, se edifica, por supuesto. Son son iglesias que se edifican, pero cuesta un poco más. No sé si te contesto. Pero, hermano Meme, ¿cómo es que si no están los 5, no llegarían a ser sectas o grupos de otras cosas? No necesariamente. Por ejemplo, ¿Por qué? Jairo se refería, por ejemplo, hay iglesias que no creen, por ejemplo, en los profetas, por ejemplo. Como los bautistas, digamos. Exacto. Entonces ellos solo creen en maestros y pastores. Entonces, ellos son edificados por estos ministerios, pastores y maestros, y de repente reciben a alguien con dones de profeta, y entonces, aunque son edificados a través de estas personas, pero no de una forma más efectiva. No sé si me doy a entender. No lo anulan, pero no lo promueven. Exacto. Entonces, pero no lo anulan, porque si lo anularan ya no son bíblicos. Exacto. Entonces,
por eso decía yo, es diferente que yo mande a alguien al súper a pie que yo lo mande en carro. Entonces, cuando yo reconozco los 5 ministerios, mi edificación es muchísimo más efectiva y más rápida. No significa que aquellos que solo creen que hay un pastor no van a ser edificados. Por supuesto que van a ser edificados, pero no de la forma más efectiva. No sé si les contesto con eso. Y en cuestión de galardones, ¿tiene algo que ver? En el tema de galardones sí tiene que ver la madurez. En Hebreos capítulo 5 vimos cómo el Señor habla de los galardones. Permitime, solo voy a ponerlo acá. Hebreos 5, lo estoy buscando, aquí está, 5:14. No, Hebreos 12 es. Hebreos 12, no, dame un segundo. Aquí hablé yo de galardones. Dame un segundo, estoy buscando el versículo. No, fue en Corintios, cuando hablamos de que aquel, 1 Corintios 3, del 6 al 9, decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, el galardón tiene que ver con mi labor, con la labor o con lo que yo logré desarrollar o no logré desarrollar. No tiene que ver tanto con los 5 ministerios, aunque ahí hay un detalle, aunque vuelvo a decir, los 5 ministerios son para la edificación muchísimo más efectiva. No es lo mismo que abras un hoyo con tus manos que tengas una pala para abrir un hoyo. No sé si les contesto. Pero entonces, o sea, sí, pero quizás solo para que quede más claro. Entonces, hablando acerca de lo que es la edificación, estamos hablando de que al final, digamos, un bautista, como decía Sandrita, un bautista siempre va a llegar a donde va a llegar las iglesias que creemos en los 5 ministerios. Lo único que le va a costar más llegar. Así es. Es correcto. Es que lo que pasa es que Dios no se mueve, acordémonos que Dios no se mueve por títulos, se mueve por funciones. Entonces, puede ser que alguien le digan el superintendente, ¿ya? Por ejemplo, las iglesias, ¿cómo se llaman? Las iglesias, asambleas de Dios usan esa palabra, superintendente. Y esta persona que es superintendente tiene, obviamente, rasgos por ejemplo, de un ministerio apostólico, ¿ya? Aunque le llamen superintendente, si tienen rasgos de un ministerio apostólico, ellos están siendo edificados a través de un ministerio apostólico. No sé si me entienden. Entonces, le llamen como le quieran llamar, al final es Dios quien da el crecimiento. No sé si me doy a entender con eso. Meme. Dime. Pero fíjate que con lo que hemos estado hablando y con uno de los versículos que vos ocupaste, ¿sí? Y que es bien, como puede ser importante, uno de los versículos es, cada uno mide cómo sobreedifica. Entonces hay una responsabilidad del lado de uno. Correcto. Yo puedo tener al mejor profesor del mundo, al mejor maestro del mundo, pero si dentro de mí no está la responsabilidad, el deseo de aprender, el deseo de ser edificado, yo puedo tener al mejor maestro del mundo, pero no aprender nada. Porque también está de mi lado, la actitud de mi lado, el hecho de querer aprender o de poner en práctica lo que estoy recibiendo. Totalmente. Hay iglesias que no tienen los 5 ministerios, pero la gente se va edificando, ¿cierto? No va a alcanzar tal vez la dimensión de todo, pero van creciendo. Ahora, lógicamente, si yo oigo predicar a alguien y sé que es un maestro, a mí me va a abrir el panorama de una manera totalmente diferente. Ahora, si yo veo a un pastor predicando y queriendo dar un estudio, pero lo de él es la prédica, tal vez no va a alcanzar la misma dimensión como un maestro tras a la palabra.
Correcto. Entonces, al final, yo creo que uno de los versículos claves es que yo tengo una responsabilidad sobre edificar sobre lo que estoy siendo enseñado. Correcto. Ahora, Totalmente. Gracias, Raúl. Totalmente. ¿Alguien más? Hay una responsabilidad compartida. ¿Es importante los 5 ministerios para mi desarrollo? Sí, pero también es importante cómo lo hago yo, cómo está mi corazón, porque, por ejemplo, yo podría tener, como decía Rafa, al mejor maestro bueno, Jesús, el mejor maestro sobre la tierra, y sin embargo Judas, por su corazón, nunca fue un buen discípulo, ¿verdad? Su corazón estaba, por así decirlo, torcido, ¿verdad? Entonces, hay una parte de responsabilidad mía, pero el interés de Dios es que yo me desarrolle, que espiritualmente crezca. Eso es básicamente lo que yo quería resaltar esta noche. ¿Nadie más? ¿Preguntas? Ok, bueno. Permítanme orar, bendecirlos. Gracias por este tiempo, gracias por tomarse este tiempo de estudio. Permítanme orar. Estamos hablando del hombre espiritual. Vamos a seguir hablando del hombre espiritual. Vamos a hablar de las edades del hombre espiritual. Hay 5 edades en la Biblia del hombre espiritual. O sea, hay 5 palabras que me dan el desarrollo del hombre espiritual, desde niño hasta adulto, padre. Entonces, hay 5 palabras. Eso creo que lo vamos a ver el próximo martes. Por favor, no se lo vaya a perder. Y vamos a ir. La intención de estos estudios es que se abra en usted un panorama bíblico y que lo desafíe. En la Biblia lo desafía a usted a entender que Dios no lo ha llamado a calentar una silla. Dios lo ha llamado a usted a crecer. Dios lo ha llamado a usted a caminar. Y Dios sigue siendo un Dios bueno. Amén. Permítame bendecirlo esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar la palabra. Permítenos, Señor, que podamos ser edificados, Señor, y podamos seguir meditando en ella y que podamos crecer, Señor. Tú sabes que el deseo, Señor, de mi corazón para con mis hermanos es que ellos puedan crecer espiritualmente. Señor, que ellos desarrollen una mayor relación contigo, que ellos logren desarrollar, Señor, un tiempo, Señor, y una relación que los permita exponencialmente crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sé que son tiempos difíciles, sé que muchos estamos pasando pruebas, pero en medio de la prueba, Señor, que podamos crecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada familia acá representada. Señor, te pido que los bendigas, que esta semana, Señor, sea una semana bendecida, una semana, Señor, tomado de tu mano, y que sus vidas, Señor, puedan ser llevadas a más. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Algo bueno